Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al Evangelio de Lucas. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento y el último de los evangelios sinópticos, entre los que se encuentran también Mateo y Marcos, llamados así porque son muy similares en su contenido, considerando que en griego sinopsis significa ver juntos. También tienen matices en donde expresan diferencias que no se contradicen, sino que complementan sus relatos. Esto nos muestra la inspiración del Espíritu Santo, que los llevó a escribir estos hechos y testificar juntamente sobre ellos, cumpliendo la norma de la ley en cuanto a la confirmación de al menos 2 testigos, que vemos en pasajes como Deuteronomio 19, y además evidencia que el Espíritu no anuló la personalidad ni las experiencias de los escritores al inspirar sus relatos, sino que más bien se valió de ellas para dar como resultado un relato infalible, pero con distintos énfasis que están en armonía y así son de bendición para el pueblo de Dios. El autor de este evangelio es el mismo que el del libro de Hechos de los Apóstoles, como vemos en Lucas 1.3, comparándolo con Hechos 1.1. Aunque no señala su nombre explícitamente en sus escritos, la evidencia interna y externa sugieren la autoría de Lucas, considerando también el testimonio de la tradición de la Iglesia. De la lectura del libro de Hechos, resulta claro que Lucas fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, usando la primera persona plural nosotros en sus relatos, como en Hechos 16 del 10 al 17 o en Hechos 25 al 15. Para el año 200 después de Cristo, la autoría de Lucas era aceptada sin rival, respaldada por el testimonio de padres y escritos de la Iglesia de los primeros siglos, tales como Clemente, Justino Mártir, el Canon Muratori, Ireneo, el prólogo Antimarción, Tertuliano y Eusebio. En el Nuevo Testamento se menciona a Lucas por su nombre en 3 ocasiones, en Colosenses 4.14, en 2 Timoteo 4.11 y en Filemón versículo 24, de las cuales se infiere que se trataba de un médico gentil, con buena formación académica y probablemente adinerado, que permaneció con el apóstol Pablo durante su arresto en Roma y que investigó con diligencia los hechos relativos a la vida y ministerio de Jesús, siendo inspirado por el Espíritu Santo en esto, lo que nos da un hermoso ejemplo de armonía entre la soberanía de Dios y el esfuerzo humano. En cuanto a la fecha de su elaboración, debe ser contrastada con la del libro de Hechos, que se refiere a este evangelio como el primer tratado, en Hechos 1.1, es decir, Hechos sería la continuación de este evangelio, y ambos tratados fueron dirigidos a un hombre llamado Teófilo, de quien se cree que tenía una posición de autoridad, dado el uso del término excelentísimo que Lucas usó para referirse a él, considerando que Hechos no relata la liberación del apóstol Pablo de la cárcel, ni la caída de Jerusalén que se produjo en el año 70 después de Cristo, debió ser escrito entre principios y mediados de los años 60 del primer siglo. Por tanto, este evangelio debe ser anterior a esos años. Su tema principal es el propósito del Dios Trino en la salvación, tal como se da a conocer en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. En relación con su propósito, se trataba de clarificar a Teófilo los hechos relativos a la vida y ministerio de Cristo, por lo cual podemos concluir que este evangelio fue escrito para que los creyentes conozcan el relato verdadero de los hechos de Cristo en la tierra y así puedan responder en fe y arrepentimiento, siendo confirmados en la verdad. En el evangelio de Lucas se presenta a Jesús como el punto culmine de la historia de la redención, el cumplimiento de las promesas de gracia entregadas desde el momento de la caída, cuando en Génesis 3.15 el Señor prometió que un hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y luego en el pacto con Abraham, el Señor prometió a este patriarca que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y así también en el pacto con David, cuando Dios prometió a este rey que un hijo suyo se sentaría en su trono y tendría un reino eterno, además del testimonio de los profetas, que prometían la restauración del pueblo de Dios a través del siervo sufriente, el ungido de Dios, el pastor que reuniría a las ovejas dispersas del Señor. Todas estas promesas y anuncios llegaron hasta Juan el Bautista, el último de quienes prepararon el camino para la venida del Mesías, hasta que ese glorioso momento finalmente ocurrió con la encarnación de Cristo y luego su manifestación pública al comienzo de su ministerio terrenal, resaltando a Cristo como rey, profeta y sacerdote. En el comienzo del evangelio vemos en la anunciación del ángel a María que este hijo que nacería iba a recibir el trono de David, en el versículo 32 del capítulo 1. En las alabanzas de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y también de María, madre de Jesús, notamos que ellos interpretaron la venida de Jesús como el cumplimiento de los pactos y promesas de Dios entregadas previamente, mencionando de forma especial la promesa hecha a Abraham. Posteriormente, al finalizar el evangelio, el mismo Jesús dijo a sus discípulos que Moisés, los salmos y los profetas escribieron de él, en el capítulo 24, versículos 27 y 44, con lo cual se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento, ya que así es como estaba dividido en la Biblia hebrea. Por tanto, Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios para la salvación de
una humanidad bajo el pecado. Como médico, Lucas mostró especial interés en las sanidades de Jesús, registrando la curación de ciegos, la sanidad de diversas enfermedades, la liberación de los endemoniados e incluso la resurrección de quienes habían muerto. También presta atención al trato de Jesús con las mujeres, por ejemplo en el capítulo 7, versículos 11 al 17 y en el capítulo 8, versículos 1 al 3, y su misericordia hacia los marginados, como los pobres, pecadores y cobradores de impuestos. Algo que también resalta en este evangelio es la constante mención de que Jesús llevó adelante su ministerio a través de la obra del Espíritu Santo. Fue concebido por obra del Espíritu, como dice el capítulo 1, versículo 35. Fue lleno del Espíritu en su bautismo y llevado por el Espíritu al desierto, capítulo 4, versículo 1. Enseñó en el poder del Espíritu, versículo 14 de ese capítulo. Y al comienzo de su ministerio declaró haber sido ungido por el Espíritu, versículo 18 del capítulo 4. Al finalizar su ministerio, instruyó a sus discípulos a esperar la venida del Espíritu en el capítulo 24, versículo 49. Notamos así que el ministerio de Cristo para salvación es una obra del Dios Trino. Demos gracias a Dios porque ha sido fiel a sus promesas, enviando a Cristo, profeta, rey y sacerdote, anunciado antes en la Escritura para nuestra salvación, lo que a su vez es la garantía de que regresará por segunda vez a consumar su victoria y a exaltar a su pueblo en la gloria eterna.